Hola, bienvenidos a esta emisión de la Mesa de Literatura Infantil de Autoras del Norte. Tengo el gusto de moderarla y voy a comenzar presentando a nuestras tres participantes, que son Ana Figueroa de Nayarit, Georgina Martínez de Sinaloa y Yaresi Salazar de Nuevo León. Voy a comenzar leyendo un poquito sobre la semblanza de Ana Figueroa y posteriormente ella nos comentará un poco acerca de su proceso creativo y nos hablará acerca de su libro Larisa Bangay, que está próximo a publicarse. Ella estudió la licenciatura de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, la especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas por el Colegio de la Frontera Norte. Trabajó de 2010 a 2015 en el Instituto para la Mujer Nayarita en atención y coordinación del programa PAIMEF y del 2015 al 2017 en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Ha trabajado y emprendido proyectos en la cultura libresca, ha formado parte del Eco Museo de Tepic, dando el taller de pequeños cronistas en colonias vulnerables y colaboró en distintos colectivos como La Jerga, Mujeres Creadoras, Tepic en Bici y otros movimientos feministas en defensa del desarrollo integral de las mujeres. Tiene 2 libros publicados, Fauna Limítrofe y Larisa Bangay. Además, ha sido becaria de algunas instituciones. Adelante, Ana, cuéntanos, por favor. Hola, buenas tardes. Primeramente, pues agradecer a la organización de la feria, a ti, María, por estar en contacto. Creo que es súper importante esta feria por todo lo que significa en una lucha feminista, en la parte de resignificar también la literatura, de visibilizar la voz de las mujeres y sobre todo de estar aquí reunidas compartiendo en esta red de escritoras, pero sobre todo pues una red súper solidaria, ¿no? Entonces yo la celebro y bueno, encantada de estar aquí compartiendo contigo y con las compañeras. Hablando del tema de literatura, bueno, yo quiero especificar que la parte creativa en literatura para mí siempre fue la poesía. Entonces, jamás consideré como el tema de la literatura infantil, porque para mí es de las cosas mucho más complicadas que puede existir en la literatura. Sin embargo, en el caso de Larisa, bueno, el nombre completo del libro es El diario secreto de Larisa, que es un libro que se está editando a través de la editorial Cayuco. Y bueno, lo está ilustrando Pamela Medina, que es una ilustradora muy brillante. Y bueno, cuando a mí me llega la oportunidad de hacer este libro, es una propuesta de la misma editorial, y tenía Andrea, que es la encargada de la editorial, pues una idea de hacer un libro de amor. Entonces yo dije, híjole, qué complicado, ¿no? Primero, literatura infantil, y 2, pues hablar del amor, que no son los temas que regularmente, pues yo manifiesto, ¿no? Entonces yo ya me andaba rajando desde la entrada de decir, no, pues amor e infantil, pues yo no le entro, ¿no? Sin embargo, hubo algo en ese proyecto que me llamaba mucho la atención. Y yo le hice una propuesta a la editora, ¿no? Yo le dije, ok, entro con ello. Mi propuesta es resignificar también el tema del amor para las niñas, no que sea un tema donde el personaje o la personaje del libro pues viva el amor, sufra el amor y se dé cuenta a lo mejor que no estaba enamorada de otro chico, sino que de la vida, ¿no? Que era una propuesta inicial. Entonces yo dije, pues no, porque también hay una parte ética ahora como escritoras de decirle a las chicas o de no sobar esta parte del amor romántico. Entonces me dio paso abierto la editorial, lo cual agradezco pues muchísimo, ¿no? Yo creo que es algo que muchas ansiamos, esta libertad de creación. Y bueno, yo dije, quiero una personaje que luche, para empezar, ¿no?
quiero que la infancia, bueno, también significarla ahí. Yo no había tenido la oportunidad de escribir algo para infancia, pero sí había podido trabajar con diferentes infancias. Y creo que hay muchas luchas, que hay un tema de autonomía, que hay un tema de ilusión, que hay un tema de sueños, que hay un tema aspiracional también en esta generación que está ahorita siendo, pues, unas semillas, ¿no? Un pasto apenas creciente. Y bueno, yo dije, yo quiero una personaje que luche, quiero que se desarrolle en mi estado, en Nayarit, quiero que sea en estas playas hermosas. Y bueno, mi proceso creativo, pues obviamente, pues me tuve que ir a las playas, ¿no? Vivir esa parte. Yo quería un tema de significantes también, con lo que muchas mujeres estamos como ahorita resignificando, que es el tema, a lo mejor, el tema del papá, ¿no? Entonces yo lo asimilé como una mascota, como un gato, algo lúgubre, siempre permanente, ¿no? Una especie de jugueteo ahí con la personaje. Y bueno, creo que el desarrollo pues fue pues bastante juguetón. Creo bueno, espero que en el momento en que se lea y que realmente se destape no en la editorial, sino ya que lo tengan la infancia y lo pueda leer, pues note ahí un espejo en ese libro, realmente se sienta vinculado y realmente haya un tema pues de decir a las niñas que la voz de ellas ahí está, ¿no? Que ellas tienen sus luchas y que ellas pueden elegir en sus luchas o en el amor o en su familia o en lo que quieran desde, pues desde su infancia, ya como lo están siendo. ¿Crees que podrías leernos algún breve fragmento de tu obra, de este libro o de algún otro? Sí, claro. Este, no sé si pudiera hacerlo en una siguiente ronda como para tenerlo aquí a la mano un fragmentito. Sí, creo que sí, ningún problema. Vamos a continuar entonces, volvemos en un momentito, con Yaresi Salazar, ¿verdad? Y les voy a leer un poco acerca de su semblanza. Yaresi, gracias por estar con nosotras. Ella es egresada de la licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2008 obtuvo la beca de Foneca de Conarte en la categoría de jóvenes creadores con un proyecto de literatura infantil, área en la que ha publicado El secreto de mi tía abuela, con la editorial Regia Cartonera, La gallina que cruzó el camino, editado por la Universidad de Nuevo León, y La guerra de las engracias, cuya edición estuvo a cargo de la Comisión Electoral de Nuevo León. Ha sido coautora del libro comestible El Club de los Devoralibros, editado por Conarte y editorial Comeletras. Además, fue incluida en la antología de cuentos de terror para niños llamada No podrás dormir 2016, también editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es docente de la Facultad de Artes Escénicas de la UNI, cargo que desempeña desde 2011. Si nos quieres platicar un poco acerca de esta antología, Yare, y también si nos quieres leer algún fragmento. Adelante. Hola, buenas tardes a todas. También quisiera empezar agradeciendo por este espacio, por por la oportunidad de presentarme. Gracias a la organización de este evento, gracias a Marisol particularmente por invitarme. Estaba muy nerviosa, pero bueno, ya estoy aquí y tengo pues rato con inquietud de escribir para niños. Me gusta mucho, me siento muy cómoda justamente en esa área. Y el libro del que hoy voy a hablar, pues es una antología, no es propiamente un libro mío, pero es una antología que se llama No podrás dormir, donde me incluyen a mí. Está conformada por autoras y autores de Nuevo León que escribimos para niños. Y este libro se puede conseguir gratuitamente para descarga en la página de la editorial universitaria por si alguien lo quiere descargar. De hecho, también hay
material audiovisual que salió a propósito del libro. Es como una adaptación que se hizo en la Casa del Libro justamente, y de hecho en las redes sociales de ellos la pueden encontrar. Se hizo una adaptación de este material para el día 2 de noviembre. Entonces, pues bueno, la verdad es que a mí me invita Antonio Ramos a participar en esta antología. Para mí fue una sorpresa muy grande y pues obviamente estoy muy contenta de haber compartido este espacio con mis compañeras y mis compañeros, con muy buenos escritores de mi ciudad. Y pues nada, ¿no? ¿Qué puedo decir de la literatura infantil? Que me encanta, que es un espacio que me parece cómodo, que me parece interesante, que me parece que es justo que poco a poco vaya ganando más terreno en el área de literatura. Y pues bueno, voy a leerles el cuentito mío antes de que se me acabe mi tiempo, porque luego me agarro a hablar y no digo nada. El cuento mío se llama La maldición de las 2 de la tarde y lo voy a leer a continuación. Sofía dio un suspiro al ver las agujas de su reloj marcando las 2 en punto. Sabía que estaba tan demorada que sus compañeras ya estarían descansando en casa o quizá a punto de saborear el postre después de la comida. Algunas, tal vez, ya estarían tomando una siesta en ropa cómoda en lugar de usar ese horrible uniforme gris que ella aún traía porque, a pesar de la hora, no tenía para cuándo terminar lo que le encomendó su maestra antes de llamarle a su mamá y avisarle que estaba castigada por enésima ocasión. Esa misma tarde sería la fiesta de cumpleaños de Mariela y lloró de rabia al imaginar a todas las niñas y niños del salón divirtiéndose de lo lindo, mientras ella tal vez aún estaría limpiando esa bodega que ni el conserje de la primaria se atrevía a pisar, salvo en año bisiesto, si es que era necesario. Si algo aborrecía a Sophie era permanecer sola en ese cuartucho que parecía salido de una película de terror. No había nada más feo que estar solo en una bodega desordenada. Ahora tenía hambre, estaba cansada y traía mugre en sus uñas rotas. No creía merecer ese castigo porque realmente no era tan traviesa. Sí que había alumnos peores, le constaba, aunque a ninguno lo trataban con tanta severidad como a ella. De hecho, tenía razón. Mala no era. Su verdadero problema era que las maldades se le atravesaban a diario, como cosa hecha adrede. Siempre había, por ejemplo, un timbre llamativo en alguna casa de camino a la escuela, alguna maceta frágil en la banqueta o un despistado buscando una dirección con toda la disposición para ser perdido por un chiquillo bromista. En el salón ocurría lo mismo. Las maquetas de geografía de sus compañeros parecían decir rómpeme, y los lonches ajenos casi le gritaban róbame, cómeme. Si se metía en problemas, era porque estos la buscaban y no al revés. Lo malo es que sus profesores nunca entendían ese detalle. Por eso, muy seguido era atrapada en plena cábula, mientras otros chamacos en verdad malosos se salían con la suya todo el tiempo. Eso le daba más coraje. Estaba harta de ser la villana del cuento, la niña insufrible de sexto. Para colmo, ni siquiera se llevaba tan bien con el resto de su clase. Por esa razón se había prometido que nunca más le pondrían un castigo tan difícil de cumplir. En eso no se equivocaba. La señorita directora le había advertido claramente que esta era la última vez que la reprendían, pues a la siguiente la expulsarían de la primaria Benito Roncha de la Pompa. Nunca más la dejarían siquiera pisar la entrada principal, tampoco a sus hijos ni a los hijos de sus hijos. A decir verdad, no le importaba gran cosa ser corrida. De hecho, en cuanto le hicieron la advertencia, empezó a fantasear con una escuela nueva, con compañeras diferentes y quizá una maestra más simpática. Le divertía mucho la idea de comenzar de nuevo, aunque por ahora ese sueño no le era de utilidad para ordenar la bodega más rápido. Pateó una caja de cartón y sintió cómo se salió de su cuerpo un poco del coraje que sentía. Lanzó el trapo al piso, la escoba también. Con ello salió otro cacho de su frustración. Aventó la cubeta de jabón lo más lejos que pudo, dando un grito que se llevó toda la ira lejos de su pecho. De pronto, un escalofrío le erizó los pelitos del cuello. Inmediatamente escuchó unos pasos muy pequeños atravesando la habitación justo tras ella. Volteó lo más aprisa que pudo, pero no vio a nadie. Pensó en algún bromista intentando asustarla. Imposible, se dijo a sí misma.
Ni el más juguetón de los alumnos sería capaz de quedarse en la primaria tanto tiempo solo para asustarlo. Otra vez sintió pasos tras ella, pero ahora en sentido contrario, como si esa misma persona hubiera regresado al sitio del que salió. Ahora recordaba esos tontos cuentos que ella y los niños de su salón les contaban en el recreo a los de primero, tal y como los más grandes se los platicaron cuando tenían la misma edad. Recordó esa boba historia sobre la muñeca embrujada que se aparecía en los baños construidos justo encima de un terreno que 200 años atrás fue un cementerio indio, donde se hallaban las tumbas de unos marcianos llegados en un platillo volador. No puede ser la muñeca, se decía mientras se aproximaba al sitio donde escuchó ruido. Esto no es la muñeca, es una ilusión, repetía mientras su corazón casi se le salía. No es una muñeca, Sofía, por favor, cálmate. Los latidos cada vez eran más rápidos. No es una muñeca, Sofía, esas historias se inventan para asustar a los más pequeños, murmuraba mientras se acercaba a una esquina. No es una muñeca, recuerda que no puede ser una muñeca. Estaba muy cerca del lugar de donde se escucharon los últimos ruidos, justo detrás de un tambo gigante. De pronto, una risa como de niña pequeña. No puede ser una muñeca, se dijo mientras se asomaba. Y sí era la muñeca. Lanzó un grito con todas sus fuerzas, pero la mona inmediatamente le puso una mano en la boca al mismo tiempo que se llevaba un dedo a la suya para hacerle una señal de silencio. Luego, cuando la vio calmada, desprendió de la pared un viejo póster que tapaba un hueco. Ven conmigo, allá no hay castigos, ni directoras, ni niños aburridos. Podemos jugar juntas para siempre. Le sonrió con su cara rayoneada con plumón, con su cabello mal cortado, sucio, duro. Parpadeó para ser más simpática, pero como era tuerta y su único ojo estaba deslavado, se veía más diabólica. Ándale, ven conmigo al país de las muñecas rotas, te vas a divertir mucho. Sofía estaba aterrada, pero pensó un poco. No se decidía por quedarse en esa tonta escuela a terminar su castigo o irse con esa horripilante muñeca desconocida a jugar por toda la eternidad. ¿Y si me mata?, se preguntó. Luego miró sus manos sucias y recordó que quizá el resto de su clase iría a la fiesta de su amiga, pero ella no, porque probablemente su madre la dejaría castigada. Eso bastó para que tomara su decisión. Tomó la mano de la muñeca y entraron juntas a ese hueco oscuro en la pared. Cuando lo hizo, su carcajada sonó en toda la escuela como si le hubieran puesto un micrófono. Fue la última pista que dejó en el mundo. Sus padres, los maestros y los niños de la escuela nunca más la volvieron a ver. Tampoco supieron exactamente qué fue lo que pasó. Es fecha en que la policía sigue tras su pista. Más aún, porque algunas veces aparecen mensajes llenos de maldiciones y venganza que el conserje limpia con mucha dificultad, porque parecen hechos con sangre y a veces están escritos con un líquido viscoso de color verde, como chicle apestoso. Aún así, a pesar del miedo que todos sienten al pasar por los pasillos cerca de la bodega, generación tras generación, los niños de sexto le cuentan a los de primero la historia de la niña y la muñeca diabólica. Dicen que al dar las 2 de la tarde se puede escuchar la risa de Sofía acompañada de unos pasos pequeños. Bueno, hay que aclarar que era un cuento de terror justamente porque la antología es de terror, ¿no? Y ya, es todo. Gracias. Excelente, Yara, y muchas gracias por rescatar esas leyendas urbanas con las que todos crecimos en las escuelas primarias y secundarias. Esa fue la intención. Sí, perdón. Vamos a hacer una segunda ronda de 5 minutos cada quien. Antes, ¿verdad? Para terminar la primera ronda, vamos a leer un poco de la semblanza de Georgina Martínez Montaño, de Sinaloa. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente. Es cuentacuentos desde el 2015. Ha desarrollado un proyecto de narración y promoción lectora para el Instituto de Cultura de Culiacán y el Instituto Sinaloense de Cultura. Es coordinadora de la barra infantil de la estación gubernamental Radio Sinaloa desde 2006, donde conduce y produce los programas Tranca Palanca y La Voz del Caracol. Ha sido editora del periódico Alas de Papel, del programa nacional Alas y Raíces de 2004 a 2019, donde cientos de niños sinaloenses publicaron literatura, crónicas culturales y de tradición oral.
Es autora de cuentos infantiles, Costras, de Editorial La Luciérnaga, y En los ojos de Inés, de Adrabal Ediciones, ambas ilustradas por María Tutti. Ha impartido talleres para niños de creación literaria, valores de la democracia y producción radial en diferentes municipios. Georgina, si nos quieres platicar un poco de tu proceso creativo y también si quieres leernos un breve fragmento de tu obra. Claro. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí. Me da mucho gusto estar aquí con todas ustedes. Yo, en cuanto me dijiste, ¿te acuerdas, Marisol? Dije, yo, díganme, y claro que sí, porque me gusta mucho cuando las mujeres estamos unidas y somos capaces de hacer cosas interesantísimas, ¿no? Muchas gracias a todo el comité de organizadoras. Yo en la literatura les voy a decir una cosa, tengo mucho tiempo en contacto con los niños. Mi vida tiene sentido también porque he recorrido todo mi estado para que los niños participaran en el periódico Alas de Papel, que es un periódico que duró 16 años de vida. Estamos en stand-by por la pandemia, por lo que ustedes quieran ahorita, pero recogió como que el sentir de los niños de Sinaloa, que tenemos sierra, mar, ciudades grandes, pueblos pequeños, entonces se han de imaginar todo lo que era ir a recorrer, dar talleres, editar. Esa literatura diáfana que hacen los niños era maravilloso, ¿no? Otro poquito lo complementaba en la radio, contaba cuentos, siempre he sido muy promotora de lectura con los niños, pero, como yo no estudié letras, porque aquí en Sinaloa, bueno, en Culiacán, la carrera de letras era en la tarde, yo todas las tardes pues, ayudaba a mi mamá en su trabajo, ¿no? Entonces estudié comunicación y yo siempre decía, no, pues yo no soy licenciada en letras, o sea, me daba miedo y se me hacía que me estaba metiendo en terrenos, pues, de la literatura que a lo mejor yo no tenía por qué, pero yo les voy a contar que desde que tengo 6 años de edad, desde que aprendí a escribir, yo le dije, mamá, yo quiero ser poeta. Y sigo escribiendo poemas, no muy buenos, ¿verdad? Pero yo escribía y amo escribir desde que era una chiquita, ¿no? Tenía la inquietud para escribir para niños. Quiero decirles que no sé si pasa en sus estados. Aquí en Sinaloa hay 2 o 3 representantes, quizá el más conocido, el Alfonso Oregel, de Los Mochis, que es una ciudad norteña, más pegada a Sonora, y muy pocas personas le habían apostado a escribir para niños, porque muchos todavía creen que la literatura para niños es como si fuera un subgénero, como si fuera un género menor. Entonces, tan importante es que tú puedas capturar la atención y el corazón de un niño y que lo puedas tocar como el de un adulto. Entonces, hasta hace muy poco se le da cierta importancia, la que tiene, por ejemplo, tú ves en Europa libros para niños preciosos y de repente aquí en México poco a poco se estaba abriendo eso y en Sinaloa, no nada más yo, habemos varias compañeras que estamos haciendo un trabajo casi de forma individual, ¿no? El primer libro que edité se llama Costras y se trata de un niño, como yo he viajado por todo el estado de Sinaloa y los niños me cuentan, tú sabes que cuando escriben un cuento, una poesía, te están contando sus historias, ¿no? Y el primer cuento fue sobre el abandono, no el abandono literal, sino el abandono que sufren todos los niños cuando, ay, los dejo ahí en la casa de la abuela o en la casa de la tía, que el papá se va a Estados Unidos, que el niño se queda solo y el niño empieza a hacerse un propio mundo, ¿no? Y costras se llamó porque el niño tenía costras de que no le gustaba bañarse, como todos los niños, o la mayoría, pero también tenía costras de la ausencia, ¿no? Entonces, al final, pues no se los cuento, pero sí tenía que ver con ese miedo natural que tienen los niños de por qué no está mamá y papá. Y es algo que yo he visto mucho en mi estado, ¿no? De que de repente el papá se va mucho a Estados Unidos y los niños se quedan solos, ¿no? Tengo en el tintero y ya escritos varios libros. Cada libro que hago toda la labor de ver cómo consigo el recurso porque son libros ilustrados. Este es el segundo que hice con Editorial Andrabal y lo interesante es que las ilustraciones las hizo una culiacanense, una chica llena de talento que es María Tutti. O sea, somos puras mujeres las que participamos. El Andrabal es una editorial de una sinaloense mujer de Marixa López, y el libro es un homenaje muy sencillo a una gran mujer escritora sinaloense que es Inés Arredondo. No es un libro biográfico,
sino que les voy a decir cómo surgió rápidamente, no me quiero extender, así que párenme el carro. Bien, yo vi una fotografía de joven de Inés Arredondo y con unos ojos preciosos y yo dije, voy a meterme esa mirada y voy a irme hacia atrás, a cuando era niña, y ella alguna vez escribió que ella vivió muy feliz. Ya ven que uno guarda los recuerdos de la infancia como un tesoro, y yo había leído en su literatura sobre El Dorado, que es un pueblo que se hizo por una familia muy importante del Porfiriato, que hizo un ingenio, eran los dueños del lugar, ya sabes, llegaba Porfirio Díaz y les decía, hasta donde tuviste alcance es tuyo, ¿no? Entonces, esta familia tenía una hacienda y el administrador de la hacienda era el abuelo de Inés Arredondo. Inés Arredondo fue una mujer que se salió del común. No eran las mujeres estaban destinadas en los años 30, así, a que, ay, te vas a casar, y pobre la que estudiaba filosofía, letras, ¿cómo iban a ver si ustedes van a filosofar sobre la existencia de la vida de Dios? Entonces, ella hizo una labor muy importante y en su tiempo, pues. Entonces, volviendo al tema, yo quise irme a esa infancia y a mi propia infancia que viví cerca de los ríos, subiéndome a los árboles, que fui una niña, mis hermanas eran las de moñitos, súper bonitas, bien portadas, y yo fui la que me subía a las ramas y ahí me cargaba mi mamá, Georgina, bájate de ahí. Entonces, fui esa niña con libertad y quise ponerlo en este libro. Es una niña que va y visita a su abuelo, que era administrador de una hacienda, y me gustaría ponerles un video ahorita que más o menos es un pedacito de la historia. Ahorita, después del video, si quieren, les sigo comentando, pero sí es una niña libre, una niña que se atreve. Le puse en los ojos de Inés porque quienes escriben tienen otra mirada. Donde alguien ve un páramo, un escritor o una persona que escribe puede ver un cielo arañando, un sol arañando la tierra, por ejemplo. Entonces ya te vas imaginando cosas. Vemos el video y ahorita les sigo platicando, si me lo permiten. Adelante. Rosa siempre desaparecía cuando empezaba a oscurecer. Era la hora en que el abuelo Pancho e Inés regresaban a su casa. Seguramente es hija o pariente de uno de los trabajadores, porque yo nunca la he visto, Inés. No la estarás imaginando. Por eso tu padre te dice que te consiento demasiado. Se te olvida, abuelo. Tú me lo dijiste y yo se lo conté a papá. Recuerda que tomaste tierra del río, la frotaste entre tus manos y pronunciaste unas palabras de hechizo. Con ello me diste el poder de la mirada y por eso puedo ver lo que otros no. También puedo ver tu corazón, así que sé lo que vas a estar sintiendo siempre. Ya no te voy a contar historias, Inés. Ya no sabes qué es verdad o qué es fantasía. Abuelo, ¿es cierto que viste a los revolucionarios y que corriste peligro de muerte? ¿Es verdad que se aparecen los fantasmas de los ahorcados camino al higueral? Ya, niña, deja de preguntar tantas cosas al mismo tiempo. De verdad, abuelo Pancho, Rosa es mi amiga y se parece a mí un poco, pero ella no conoce el miedo, no llora, solo se ríe de todo, hasta de mí. Así se repetían similares conversaciones entre ambos. Vamos al río, Inés. A veces pienso que debajo de la hacienda corre un río lleno de secretos, dijo Rosa. Pues vamos a buscarlo y a lo mejor encontramos una salida secreta al mar, respondió Inés en son de broma. Avanzaron uno a uno los veranos de ensueño y el abuelo siempre estaba ahí. De sus labios brotaba un manantial de historias, un deleite para los oídos de Inés, que alimentaba con aquellas palabras su curiosidad insaciable. Pero llegó el verano de 1940. Inés encontró a Rosa muy triste. Ya no vendré más, le dijo. Nunca te aproximes a la choza cercana a la casa grande donde duermen los trabajadores. He visto rondando el ánima del árbol de lule. El viento me dijo que viene robándose el alma de las niñas con su brazo de palo y secando las milpas a su paso. No me cuentes esas cosas. Sabes bien que soy más miedosa que tú, Rosa. No seas así, le dijo Inés.
mientras la miraba perderse rumbo a los álamos. Muy bien, pues es un pedacito de esta historia donde también trata cuando uno pierde la infancia, que ya dejas de creer en esos amigos secretos, en tus juguetes, y también hay una denuncia porque muchas veces se da, ya no se da ahorita en la actualidad tanto como en ese entonces, pero de repente los terratenientes o la gente de poder se cree con el derecho de tener la inocencia de los niños. Entonces también es de una velada fantasiosa y de literatura, pues también se habla de un tema tan importante de que pues nadie, por más terrateniente que sea, o nadie tiene derecho sobre la vida o abusar de un niño, ¿no? Entonces esta es la historia. Me gusta escribir cosas para los niños, me encanta la fantasía, tengo trabajos también para bebés y canciones y nanas, pero la literatura que estoy haciendo para niños de 8, 9 o más edad son sobre cosas que ocurren y que he visto a los niños de Sinaloa, ¿no? Me gusta escribir sobre realidades y muchas veces se piensa que la literatura para los niños debe de ser algo así como muy ñoño o cosas así. Los niños son súper inteligentes, sensibles y yo quiero hacer una literatura así que toque. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Geo. Maravilloso tu cuento. Vamos a hacer la segunda ronda, esta un poco más breve, 5 minutos. Ana Figueroa nos lee el texto que le quedó pendiente y después en el mismo orden, Yaresi nos lee algo breve y terminas tú. Perfecto, Marisol. Yares y Georgina, una maravilla escucharles. Híjole, yo creo que también coincido en muchas cosas que dijo Georgina en un tema de esta concepción que se tiene de la literatura, de este menosprecio ahí entrañado en todos los géneros y decir, ay, tiene un poco menos valor la literatura infantil. Sin embargo, la literatura infantil, también hay que reconocerlo, es la que está moviendo las editoriales. Entonces, son los libros que se venden. A mí siempre hay algún papá o alguna mamá que se acerca conmigo a pedirme alguna sugerencia y bueno, yo ya tengo 2 libros más que recomendarles para que lo tengan en el acervo. No me atropello yo sola, ya voy a leer un poco del libro. Y bueno, es un pequeño fragmentito, es el comienzo del libro. Todos los diarios tienen al inicio de a quién pertenece ese libro y el por qué lo tienes, ¿no? Que los diarios también son un ejercicio muy bello para comenzar a escribir. Yo lo recomiendo mucho para infancia o para quienes quieren comenzar un ejercicio, háganlo de verdad. Siempre he creído que se debe iniciar en un diario escribiendo el nombre por si algún momento algún espía lo hurta. Reconocer diarios son tesoros que se deben mantener escondidos. Se escribe lo que nadie sabe ni puede saber. Es por eso que es tan importante que sean secretos. Es nuestro propio libro de vida. Este diario es propiedad de Larisa Bangay, o sea, mío. Me gustan mis 2 nombres, pero siempre piensan que Bangay es mi apellido y que mis abuelos son de alguna parte del otro lado. Mamá lo eligió ese nombre porque así se llama un bello pez que vive en las aguas de Indonesia, el cardenal Bangay. Esos peces son como yo, se la pasan despiertos en la noche y duermen en el día. Dicen que ellos están por extinguirse como los dinosaurios, pero yo haré hasta lo imposible por salvarlos porque soy de su familia. Soy una Bangay. Y parte del primer capítulo, híjole, a ver. Bueno, es un lunes. Vivo en una pequeña playa con nombre de fruta y donde todas las personas se conocen. Los perros aquí son flojos, se tiran a la calle y hacen que los carros les rodeen. También aquí la mayoría de los hombres trabaja pescado. El calor es el clima de todo el año y hasta en diciembre la gente aquí sigue en bañador. Para ir a la tienda todo el mundo anda en chanclas y los hombres y los niños sin camisa. Las mujeres jóvenes en short cortos, deshilachados y blusas ombligueras.
Las mujeres adultas siempre andan en vestidos holgados. Yo regularmente ando en zapatos Crocs rojos y short de surf. Aún no me adapto al empedrado del pueblo y eso que tenemos viviendo aquí, mamá, Roberto y yo, 3 años. Así que cuando intento traer chanclas como todo el mundo, termino tirada en medio de la calle. Mamá dice que soy algo despistada o algo torpe, pero ella tampoco intenta adaptarse. Ella jamás andaría en vestidos holgados, siempre trae pantalones tipo militar, tenis y gorra. Es muy práctica y dice que necesita estar lista tanto para atrapar a un cocodrilo del río como para preparar la comida en la casa. Y bueno, aunque es muy breve lo que leo, bueno, le comparto. Aún no puedo leer mucho, pero esa es la esencia de Larisa Van Gaal. Y bueno, una mujer, una niña que es embelesada por el tema de la naturaleza marina. Híjole, y rescatar estos mares, pues nos tocan a todos. Ella hace su parte en el libro. Y bueno, esperemos que todos hagamos desde la realidad y desde nuestro punto geográfico, pues algo interesante para rescatarla también. Muchísimas gracias, Ana Figueroa, por tu magnífica lectura. Vamos a pasar con Yaresis Salazar. Muy bien, qué honor estar compartiendo la mesa con las compañeras. Voy a leer un pequeño texto que de hecho es lo único que he escrito en cuarentena. Soy muy lenta para producir, es algo muy chiquito. De hecho, ni siquiera sé si es propiamente un cuento. Se llama El casco de Bruno. La mañana, bueno, y lo escribí para mis hijos a propósito de este periodo de encierro. La mañana ha estado agitada. Larisa va de un cuarto a otro buscando un lápiz para que no se le pase ningún apunte. Su madre manotea buscando el monedero a toda prisa. Trata de encontrarlo antes de que el camión del pan se vaya de largo. En su camino apurado, chocan sus cuerpos y ríen. Luego sigue el alboroto, cada una en lo suyo. Pilón, el gato, juguetea con las agujetas de los zapatos de Larisa, mientras ella lo avienta suavemente con la punta del pie cada que se atraviesa. Bruno, desde el sillón, es el único tranquilo en ese ambiente de locos. Los mira a todos tras la pantalla de su casco. Es un casco súper moderno. Está hecho con la última tecnología, con auténtico metal de cartón de caja. Bruno mueve uno a uno sus botones y de pronto, en lugar de escuchar tremendo escándalo, programa su invento para escuchar música clásica, de esa que su madre pone cada que quiere verse seria frente a las tías. En un santiamén, ni el miau del gato puede percibir. Claro, puede poner música con el chip imaginario que tiene en su cerebro. Eso sí, muy bajito para que nadie se dé cuenta. No puede decirle a la familia que ha inventado una muy buena forma de escapar cuando le regañan o algo le aburre. Bruno ajusta una vez más el botón más grande y ahora, a través del cristal invisible de su casco de cartón, puede ver una película de dinosaurios. Obviamente, es una película que solo se puede ver desde dentro de su invento, porque por eso es que su hermana y su mamá ni en cuenta. Como ni ruido hace, Larisa sube a su habitación en cuanto encuentra un lapicero. Mamá, en cambio, triste porque no compró su chilindrina, se ha puesto a preparar avena calientita para consolarse. Con la visión supercomputarizada de pantalla invisible de su invento, Bruno puede leer todo lo que se proponga. Puede ver el esqueleto de Pilón, hecho bolita encima del cable de la tele. O puede leer a los pajaritos que cantan en el naranjo del patio. Pero todo eso lo ha hecho otras veces. Por eso prefiere subir las escaleras, pararse en silencio en un rincón de la puerta de la habitación de Larisa y leer detenidamente su corazón. No tarda mucho en darse cuenta de que está tristísima porque extraña mucho a sus amigas, a su maestra, el sol en la frente cada asamblea. Porque ver la tele, escribir las tablas, hacer tareas, no es la escuela. Eso no puede ser la escuela. Bruno, calladito, baja para hacerle una lectura a la memoria de mamá. Se sienta frente a ella en el comedor. Pone los codos en la mesa, pero ni siquiera lo notan. Mira fijamente el horno mientras bebe su café. No se ha dado cuenta de que su hijo está ahí. Gracias a su casco, Bruno entiende de esas cosas que no hablan los adultos. Para Bruno, lo mejor de su creación
es que prácticamente puede hacer lo que él quiera. Puede cambiar de pensamientos si los que llega a tener en su cabeza son aburridos. Ir al parque en bicicleta o teletransportarse a casa de sus primos. Pero su función favorita, la más maravillosa por sobre todas las otras, es la de convertirlo en un robot. Un niño con cuerpo de niño, pero ojos láser, cohetes en lugar de pies y un corazón computarizado que no siente, que no extraña jugar al fútbol ni a las escondidas, ni caminar con su mochila cada mañana, que no extraña la vida fuera de casa, que no llora por las noches deseando una cura para ese virus maltrecho. Su casco es su orgullo, es un invento poderosísimo y podría ser el mejor del mundo, salvo que sus efectos tienen una debilidad. Basta con escuchar el llamado a comer para que todo se vaya, para que ese pecho robotizado vuelva a latir cuando prueba la avena calientita, mientras mamá le revuelve el cabello y le abraza por la espalda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yare, por darle voz a nuestros niños en esta pandemia. Y vamos a concluir con Geo Martínez. Igualmente, invito a las personas que se están conectando por Facebook, si tienen alguna pregunta, nos van a quedar un par de minutitos, muy poquito, pero vamos a tratar de responder. Claro, les voy a leer un pedacito de la parte donde Inés encuentra una amiga entrañable en la hacienda, y para que habla de lo exótico del lugar, ¿no? Porque Sinaloa es un lugar muy verde, muy exótico. Inés y Rosa jugaban a que eran libélulas asomándose a los charcos. Flotaban por todos lados y de pronto se convertían en monos que devoraban amarillos y dulces mangos, ensuciándose la ropa y la cara. Cuando encontraban pequeñas hachas de piedra y puntas de flecha de obsidiana de los antiguos pobladores que habitaban alguna vez esas tierras, ellas se convertían en guerreras y cazadoras de tigrillos o venados. A Rosa no le importaba que su escandalosa carcajada rompiera el silencio del lugar. Casi nunca estaba peinada, como Inés, quien usaba enormes moños que se le enredaban en las ramas cuando trepaban a los árboles de guayaba. Sube más alto, Inés. Róbate aquella grande y amarilla. Ahorita son dulces, le sugería Rosa. El sabor de las guayabas se quedaban en sus bocas. Entre las ramas parecían bolitas de sol en pleno verano. Y sería un pedacito de En los ojos de Inés que les comparto con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Geo. Bueno, en el público tenemos varios saludos, comentarios muy positivos. Yo quisiera extender una pregunta para las tres, ¿verdad? A ver si alguna quiere responderla. Es como, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrentan ustedes a la hora de escribir literatura infantil? Ana, igual si vamos en el mismo orden, si quieren, o bueno, Geo. Bueno, ya tenía aprendido. El reto es que hay que conocer a los niños, ya que estaba aprendiendo, ya agarré raíto. Hay que conocer a los niños primero que nada, porque a veces nuestra visión adulta nos impide, hace como una barrera. Entonces hay que conocer, hay que tratar de escribir con toda la honestidad que se pueda y con toda la claridad. Y el reto es hacer que las editoriales, que quienes apoyan la literatura, en verdad tomen con seriedad la literatura infantil, que no es un subgénero, perdón, que no es una literatura menor. Le estamos apostando al alma de los niños y yo creo que por eso es muy importante. Entonces el reto sería a escribir con honestidad, a tratar de conocer mejor a los niños y sobre todo hacer valer este trabajo que no cualquiera lo puede hacer, sobre todo cuando quieres tú conectar con los niños, ser muy honesto. Sería una aportación. Muchísimas gracias. Una última pregunta nada más, para cualquiera. Dice, ¿cuál ha sido su experiencia más conmovedora al trabajar con niños? Bueno, yo sí tengo una experiencia, tengo muchas experiencias porque trabajé en distintos
espacios, ¿no? Trabajé con niños en la sierra y para mí eso ha sido como, híjole, súper enriquecedor. Sin embargo, hay una colonia en la periferia de Tepic con la que yo trabajé y bueno, es reconocido, es un ejido, perdón, no es una colonia, que ahí viven muchos agricultores. A mí yo fui durante medio año a tratar de generar un tema de lectura, pero también de escritura creativo en la infancia. Ahí, fíjate, ahí me llegaban puros niños. Entonces, en primer ejercicio o en primer reflexión, yo decía, ¿por qué solamente me llegan niños, varones, ¿no? Hombres. Yo decía, ¿cómo por qué? Ya después que tuve la chance como de estar platicando con algunas niñas, ahí me salía a la colonia, me decían que ellas no podían asistir porque o tenían que ayudar en su casa a los quehaceres, o tenían que cuidar al hermanito, o tenían que hacer, ¿no? Una segunda, digo, una labor dentro de casa. Entonces las niñas regularmente por sus labores domésticas, pues no podían asistir al taller. Eso como un primer punto de reflexión. Y me llamaba mucho la atención porque ahí había narcos. Entonces los niños a conciencia pues sabían de lo que estaban rodeados, ¿no? Y escribían literatura con sus miedos acerca del narco, pero hubo un texto, perdón, que a mí me conmovió mucho porque era un niño que en primera instancia me dijo, yo de elegir no estuviera aquí, me decía, ¿no? Yo estuviera en Estados Unidos porque para empezar, me decía, pues la educación no es la misma, ¿no? Entonces, él en su texto narra cómo ellos fueron de esos migrantes que cacharon a su papá, que los devolvieron, que los deportaron y pues se vienen hacia acá, a su papá lo encarcelan y como familia pues se vienen a refugiar en el nicho de la mamá. Entonces, él narra con una nostalgia enorme como eso que vivía allá y como caer acá en México, pero decía que eso no era lo que le dolía, sino lo que vivía en su propio espacio, ¿no? El narco, porque en esos días justamente hubo un enfrentamiento, perdón, entre ellos y hubo muerto afuerita de la escuela donde iban. Entonces, hace una narración desde Estados Unidos y cómo es el proceso de ser deportados a estar viviendo ya ahí en medio como de esta vorágine que es el narco, ¿no? Entonces, a mí me movió mucho y obviamente si tuviera el poder, pues ojalá no tuvieran que vivir eso como infancia, ¿no? Este dolor, este miedo, pues no sé, esta insatisfacción de saber que no es lo que merece. Y bueno, en este ejercicio también de la escritura, pues también es un proceso catártico y de compartir, ¿no? Entonces, a mí me dejó súper marcada como esa vivencia que él plasmó ya de manera como en escritura, vaya. Gracias, Ana. Pues lamentablemente hemos llegado al final de nuestra transmisión. Invitamos a que si quieren seguir dialogando con las autoras, ellas pueden responder ya directamente en el chat. Los dejamos para que disfruten de las siguientes mesas. Un abrazo y muchísimas gracias a las 3 autoras que nos hicieron el honor de acompañarnos. Gracias, bye.